Sí, bienvenidos al curso, jóvenes, al curso de operación con Puente Grúa. Bueno, mi nombre es William Vázquez, ¿no? Capacitador por la empresa ISA Ingenieros. Bien, para comentarles mi experiencia profesional, bueno, tengo más de 10 años como ingeniero de seguridad. He desempeñado mi función en las compañías mineras de Antamina, Milpo, y actualmente estoy en la compañía minera Chinalco. En esta oportunidad entonces vamos a dictar el curso de operación con puente grúa. Según nuestro contenido, para el curso tenemos una breve introducción. Vamos a visualizar unos videos de accidentes con el puente grúa. Vamos a ver los objetivos del curso, la normativa y base legal, los riesgos en trabajos con izajes, conceptos y condiciones claves, los responsables en las maniobras de izaje, la zona de maniobra, los criterios de izaje críticos, los procedimientos en trabajos en izaje, los controles para evitar accidentes cuando hacemos trabajos de izaje, ¿no? Con el puente grúa. Vamos a ver también las inspecciones de los equipos de izaje, equipos y accesorios, los análisis de riesgos y el plan de izaje. Como breve introducción, ¿no? Sobre los grúa puente, bueno, los equipos de izaje, dice, relevan al hombre en los esfuerzos en la manipulación de los objetos. Estos equipos y las técnicas que los acompañan permiten realizar todo tipo de manipulación en el que el hombre solo tiene que dirigir mediante mandos, ¿no? Mecánicos. Actualmente, bueno, y según la normativa, el ser humano solo, o el hombre puede levantar pesos no mayores a 25 kilogramos. Y en los talleres se levantan pesos mayores, ¿no? Por lo tanto, es indispensable contar con esta tecnología de los puente grúa, ¿no? Por eso dice, estos grandes avances, además de útiles, se han tornado peligrosos si no se operan de forma responsable y en condiciones técnicas seguras. Y ahí entonces vamos a visualizar unos videos. Primero veamos los videos de los accidentes que suceden con puente grúa y luego analizamos, ¿no? A breves. Entonces, William, comenzamos a la voz de 3. 1, 2, 3. Sí, bienvenidos al curso, jóvenes, al curso de operación con puente grúa. Bueno, mi nombre es William Vázquez, ¿no? Capacitador por la empresa ISA Ingenieros. Bien, para comentarles mi experiencia profesional, bueno, tengo más de 10 años como ingeniero de seguridad. He desempeñado mi función en las compañías mineras de Antamina, Milpo, y actualmente estoy en la compañía minera Chinalco. En esta oportunidad entonces vamos a dictar el curso de operación con puente grúa. Según nuestro contenido, para el curso tenemos una breve introducción. Vamos a visualizar unos videos de accidentes con el puente grúa. Vamos a ver los objetivos del curso, la normativa y base legal, los riesgos en trabajos con izajes, conceptos y condiciones claves, los responsables en las maniobras de izaje, la zona de maniobra, los criterios de izaje críticos, los procedimientos en trabajos en izaje, los controles para evitar accidentes cuando hacemos trabajos de izaje, ¿no? Con el puente grúa. Vamos a ver también las inspecciones de los equipos de izaje, equipos y accesorios, los análisis de riesgos y el plan de izaje.
Como breve introducción, ¿no? Sobre los grúa puente, bueno, los equipos de izaje, dice, relevan al hombre en los esfuerzos en la manipulación de los objetos. Estos equipos y las técnicas que los acompañan permiten realizar todo tipo de manipulación en el que el hombre solo tiene que dirigir mediante mandos, ¿no? Mecánicos. Actualmente, bueno, y según la normativa, el ser humano solo, o el hombre puede levantar pesos no mayores a 25 kilogramos. Y en los talleres se levantan pesos mayores, ¿no? Por lo tanto, es indispensable contar con esta tecnología de los puente grúa, ¿no? Por eso dice, estos grandes avances, además de útiles, se han tornado peligrosos si no se operan de forma responsable y en condiciones técnicas seguras. Y ahí entonces vamos a visualizar unos videos. Primero veamos los videos de los accidentes que suceden con puente grúa y luego analizamos, ¿no? A breves rasgos.
Entonces, hemos visto atentamente los 8 videos de los cuales suceden accidentes. La mayoría de accidentes, bueno, se dan por el poco despertir del operador de grúa, por falta de orden y limpieza, ¿ya? Porque hay objetos en el entorno donde ellos no acondicionan bien y por eso que sucedieron algunos de los eventos, ¿no? Esa es síntesis de los accidentes que acabamos de ver. Bien, ahora pasamos a ver los objetivos del curso, sensibilizar, ¿no?, a todos los participantes en la prevención de los riesgos laborales, ¿no? Cumplir siempre con la normativa vigente. Maximizar el rendimiento de la máquina, en este caso del puente grúa, ¿no? Siempre cuando realicemos una actividad crítica, como es la operación de puente grúa, siempre debemos fomentar una auténtica cultura preventiva. ¿Y qué es la cultura preventiva? Sencillamente aplicar todas las medidas de seguridad para no tener incidentes. Bien, es como objetivo. Bueno, la normativa y base legal, bueno, se centra en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?, la 29.783, así como la Ley 32.2, ¿no?, de Seguridad y Salud en el Trabajo, o sea, su modificatoria, ¿no? También nos regimos por el Decreto Supremo 005-2012, TR, el reglamento de la Ley número 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 006-2014 TR, ¿no?, con su modificatoria, el Decreto Supremo número 024-2017, ¿no?, M, el Reglamento de Seguridad, Salud en Minería. También hay otros procedimientos para operaciones seguras, como la ASME, ¿no?, la B30.2, ¿no?, del 2001, grúas, puente y de pórtico, la norma ASME B30.9, 2004, eslingas, la norma ASME B30.10, 1999, sobre ganchos, y la OSHA, ¿no?, 29 CFR, sobre elevadores e izajes. También tenemos la NTP, la normativa técnica peruana, la 253, donde especifica sobre los puentes grúa, ¿no? Esa es respecto a la normativa de base legal. Bueno, vamos a definir, ¿no?, qué es un puente grúa y para qué nos sirve, ¿no? Bueno, un puente grúa es un equipo, una máquina, que se puede decir, que se utiliza normalmente en talleres, en fábricas e industrias. Esto con la finalidad de realizar izajes y desplazar cargas muy pesadas, donde el hombre no puede levantar manualmente, ¿no?, permitiendo que se puedan movilizar ya sean piezas, materiales, componentes de gran porte, ya sea de forma horizontal o vertical, ¿no? Ahí podemos visualizar, ¿no?, dos imágenes de la grúa. En la imagen izquierda está una grúa sola, ¿ya?, con todo su equipamiento. Y en la figura o en la imagen derecha se visualiza, ¿no?, un operador de grúa que ya está haciendo la operación del equipo. Bien. Vamos a ver las partes de un puente grúa, ¿no? Generalmente consta de una o dos vigas móviles sobre carriles, ¿no?, apoyados en columnas a lo largo de las dos paredes, ¿no?, opuestos en un edificio rectangular. Ahí vemos las imágenes, ¿no?, de un puente grúa, sus partes. El número 1 es el carro, ¿ya?, o el carrito. La 2 está a sus bases laterales, ¿no?, en el número 2. En el número 3 y 4 están los rieles de puente, ¿ya?, izquierda, derecha. Y el 5 nos está indicando el gancho, ¿no?, el gancho del puente grúa. Vamos a tener en otra perspectiva, ¿no?, las partes. Entonces, con más detalle, ¿no? Bueno, el 1 sería el gancho, ¿no?, donde se conecta la carga.
El 2, bueno, es la consola, control de mandos. El 3 viene a ser el carrito, ¿no? Ahí pueden observar nítidamente, ¿no? La imagen. Y el 4 en sí ya es el puente, ¿no? Las vigas, la que dan soporte para realizar las maniobras con el puente grúa. Bien. Vamos entonces, tenemos acá un panorama más amplio, ¿no? Sobre las partes del puente grúa, ¿no? En otra perspectiva. Bien, si vamos del lado izquierdo, ¿no? En la parte superior, tenemos el panel o el gabinete. Tenemos el malacate, ¿no? Tenemos el cable plano de botonera. Tenemos el cable de la botonera. Tenemos el control, ¿no? Control remoto, radio control. También tenemos en sí la botonera, ¿no? Otro dispositivo, bueno, el cable plano del carro y el cable en sí, ¿no? Que conecta al gancho. Tenemos a la derecha el motor reductor del puente, la rueda motriz del puente y el sistema de rieles, ¿no? El sistema de traves, los topes de cabezal, tenemos ahí también los cabezales en el lado derecho, y en la parte superior, ¿no? Al lado derecho está la rueda inducida del puente, ¿no? Y en ese lado izquierdo, bueno, ahí observamos la viga del puente, ¿no? Bien, ahí está el carrito y todos los sistemas de conductores, ¿no? Esas es las partes de un puente grúa en otra perspectiva, ¿no? Desde otro ángulo, según la imagen. Bien, los componentes principales y dirección de sus movimientos, bueno, podemos detallar, ¿no? Sus movimientos, normalmente estos puentes de grúas se mueven, ¿no? De izquierda o derecha, se mueven adentro, en la parte interior, pueden direccionarse tanto afuera como hacia adentro, o hacia arriba o abajo, ¿no? Esos son los movimientos que puede hacer un puente grúa con la carga, ¿no? Bueno, adelante, atrás, ¿no? Arriba, abajo, ¿no? Y afuera y adentro. Eso es lo que nos indica según la imagen que podemos visualizar, ¿no? Son los componentes principales y dirección de sus movimientos. ¿Cómo identifico la capacidad de un puente grúa? ¿Ya? Muy sencillo. En todos los puentes grúas, ¿no? En su viga principal, se puede decir, viene ya marcado, ¿no? Marcado de fábrica, donde indica, ¿no? La capacidad. Según la imagen, por ejemplo, observamos en la parte superior a una grúa que tiene 10, ¿no? toneladas. En la otra grúa, la parte inferior, tenemos una grúa con 20 toneladas, ¿no? Es sencillo visualizarlo, ¿no? Son números grandes, donde cualquier colaborador lo puede identificar, ¿no? Entonces, siempre estos valores están impresos, ¿no? En la viga central, ¿no? Y detalla, ¿no? En estas imágenes, bueno, eso de 10 y de 20 toneladas. Bueno, ¿qué tipos de puentes de grúa existen, no? En una empresa normalmente. Pueden haber, de acuerdo a la capacidad de sus componentes, ¿no? Pueden haber grúas de 50 toneladas, pueden haber de 25 toneladas, 10 toneladas. Muy importante acá, si la grúa, ¿no? Dice 50 toneladas, siempre su capacidad máxima de carga no es 50 toneladas, sino trabajaría al 80% nomás, ¿no? Eso es muy importante para saber. Luego lo vamos a describir claramente. Bueno, ¿qué tipo de grúa? Bueno, hay en nuestro entorno, ¿no? Todas las empresas, ¿no? Que realicen trabajos de izaje, ¿no? Se pueden nombrar varios tipos de grúas, ¿no? Las más conocidas, o las que hay en nuestro entorno, siempre hay grúas móviles con estabilizadores y orugas, ¿no? Son grúas gigantes, ¿no? Grúas telescópicas. Tenemos, bueno,
el grúa puente, justamente el curso que estamos dictando. También tenemos el grúa monorriel, ¿no? Tenemos la grúa pórtico, tenemos la grúa semipórtico, las grúas tipo G-cranes y la grúa camión o camión grúa, ¿no? Esos son los tipos de grúas que hay en nuestro entorno. Vamos a ver ahí las definiciones, ¿no? ¿Qué es una grúa monorriel? La grúa monorriel es una grúa muy utilizada para izar y desplazar cargas en líneas de producción, ya que consta de un riel que puede describir trayectos rectos, curvos o los dos, ¿no? Por donde se desplaza el polipasto para izar y desplazar la carga, ¿no? Ahí vemos la imagen, ¿no? De la grúa monorriel. Tenemos la grúa pórtico, ¿no? La grúa pórtico es un tipo especial de grúa que eleva la carga mediante un montacargas instalado sobre una viga, que a su vez es rígidamente sostenida mediante dos o más patas. Estas patas generalmente pueden desplazarse sobre unos rieles horizontales al nivel del suelo. Y ahí podemos visualizar la imagen, ¿no? En el lado derecho. Es una grúa pórtico que en este caso, según la imagen, tiene 4 patas, ¿no? 4 patas. La grúa pórtico, bueno, la grúa pórtico es un tipo especial de grúa que eleva la carga mediante un montacargas instalado sobre una viga, que a su vez es rígidamente sostenida mediante dos o más patas. Estas patas generalmente pueden desplazarse sobre unos rieles horizontales al nivel del suelo. En la imagen, por ejemplo, ahí se visualiza claramente esta grúa pórtico. Bien, sobre las patas, bueno, en este caso tiene unas ruedas, ¿no? O neumáticos, ¿no? Para que se desplace en la dirección que el operador de grúa direccione, ¿no? Mediante el control de mandos. La definición también de grúa semipórtico, bueno, la grúa semipórtico son una solución muy práctica para los casos en que no es necesario cubrir todo el ancho de la nave, ¿no? Así un extremo de la grúa discurre sobre la carrilera elevada y la otra sobre el suelo, bien guiada mediante raíles o sobre una pletina fijada en el suelo, ¿no? Ahí también podemos visualizar una grúa semipórtico, ¿no? Vamos también a definir qué es una grúa camión o camión grúa, ¿no? Esa es la más conocida en nuestro entorno laboral, por ejemplo, ¿no? Un camión grúa es aquel que lleva incorporado en su chasis una grúa, ¿no? Y se utiliza para cargar y descargar mercancías en el propio camión o para desplazar, ¿ya? El camión grúa, en su tolva también puede llevar los objetos, ¿no? Los iza, ¿no? De algún lugar. O también lo puede cargar, ¿no? A otro equipo. Según la imagen, por ejemplo, vemos que está izando un cargador frontal, ¿no? Y le está izando a un tráiler, por ejemplo, ¿no? Que se puede ver. Y para finalizar, bueno, ahí vemos una imagen de una grúa tipo Jeep Crane, ¿no? Solo tiene una pata y es giratoria, ¿no? La grúa tipo Jeep Cranes. Bien, esto es respecto a la definición de grúas, ¿no? Bien, la grúa más común en el entorno, bueno, es un camión grúa. Y en los talleres siempre se van a observar los grúa puentes, ¿no? Esos son, ¿no? Los talleres. Y en campo van a estar los camiones grúa. Bien, ahí vemos la descripción, bueno, de un puente grúa, ¿no? ¿Cuál es la viga principal, ¿no? El testero, el tope, es su motor de traslación, y el camino de rodadura, ¿no? De la carga. Bien, eso solo para recordarnos sobre algunas partes del puente grúa. Vamos a pasar al siguiente. ¿Qué resguardos se deben tomar a nivel de seguridad? Bien, siempre y muy importante usarlos correctamente, los EPP, ¿no? ¿Qué significa EPP? Un equipo de protección personal, ¿no? Siempre usarlos adecuadamente, ¿no?
Antes de realizar la actividad, siempre hay que realizar una inspección visual, ¿no?, del escenario en la cual se va a realizar este traslado, ¿no?, de las cargas, ¿no? Y muy importante, también verificar el certificado de mantenimiento del puente grúa, ¿ya? Eso no olvidar, ¿no? Hacer una inspección visual de todo el escenario. Y dos, verificar sobre la certificación de este puente. Vamos a ver las causas que provocan accidentes en operaciones de transporte y izaje de cargas, ¿no? Las estadísticas establecen tres, ¿no? Tres factores: el factor ambiental, el factor mecánico y el factor humano, ¿ya? Según el gráfico, podemos observar que el factor humano es al 91% una de las causas por la cual suceden los eventos, ¿no? Factor humano. Un 4% es el factor ambiental y un 5% el factor mecánico. Eso es respecto a las estadísticas, ¿no?, de causas que suceden los eventos, ¿no?, al realizar izajes. Vamos a ver, ¿no?, estos principales riesgos, ¿no? El factor humano. Uno de ellos es por golpes, ¿no? Estos son producidos por la carga durante la maniobra o ruptura de cables en tensión. Muy importante acá, cuando vamos a hacer un izaje, no es saludable, ¿no?, que el rigger o el vientero, se puede decir, coloque o coja la carga directa, ¿no? Esto deben hacerlo mediante sogas, ¿no? Por eso se le llama vienteros, ¿no? Alejarse de la carga. Dos, por atrapamientos, ¿no? Estos siempre existen cuando uno ya manipula, ¿no?, el gancho, las eslingas o poleas, ¿no? Y que nuestras manos ingresen a la línea de fuego, ¿no? Es por golpes, atrapamiento respecto al factor humano, ¿no? Bien, los riesgos entonces de atrapamiento, golpes o cortes también, ¿no?, en el puente grúa. De atrapamientos, bueno, con las partes móviles de los equipos y las máquinas, ¿no? Atrapamientos con la ropa de trabajo, pelo. O también no utilizar los guantes en el deslingado, ¿no? Pues hablábamos del EPP, ¿no? El EPP. Siempre el EPP, cuando vamos a realizar una actividad con el puente grúa, ¿qué EPP debemos tener? Nuestro casco de seguridad, nuestros lentes de seguridad, nuestros guantes de seguridad, zapatos de seguridad y un chaleco, ¿no?, reflectivo para poder distinguirse, ¿no? Esos son los principales EPPs que debemos tener cuando realizamos actividades con los puentes grúa, ¿no? También tenemos otros riesgos como choque contra objetos, ¿no? Por espacio del trabajo insuficiente, o sea, cuando realizamos algunas maniobras en espacio reducido, ¿no? O sea, el espacio es muy, muy pequeño y tener bastante acumulación de materiales. Y eso esencialmente, ¿por qué? Por la falta de orden y limpieza, ¿no?, que puede haber en los pasillos, ¿no?, que son muy estrechos entre equipos o máquinas. Es otro riesgo, ¿no? O sea, choque contra objetos. Por eso, antes de realizar esta actividad, una de las principales, se puede decir, responsabilidades del operador es que tenga el escenario, ¿no?, donde va a realizar el izaje. Debe estar se puede decir, libre de estos elementos, ¿no?, que puedan ocasionar estos incidentes, ¿no?, como son los choques con objetos. Ahí vemos, por ejemplo, dos personas, ¿no?, que han sufrido o están, ¿no?, cometiendo actos inseguros. Están atando la carga, por ejemplo, sin guantes de seguridad. Están expuestos a, se puede decir, cables que se puedan cortar, ¿no? Indispensable, bueno, el EPP. Y dos, siempre que las manos no lo coloquemos en la línea de fuego para no sufrir atrapamientos o cortes, ¿no?, según la imagen. También
es nuestra altísima responsabilidad, ¿no? Como trabajadores, colaboradores de la empresa, jamás se puede decir colocarse o transitar debajo de cargas suspendidas. ¿Ya? No realicemos este tipo de prácticas, ¿ya? Recuerden que para hacer un izaje siempre se señaliza, ¿no? Siempre hay responsables, pero a veces cometemos actos inseguros de alto potencial. También tenemos otros riesgos por caída de las cargas, ¿no? Riesgos, caída de objetos en la manipulación. Dicen la manipulación de las piezas, útiles, mercancías, o por el mal amarre de los objetos, o por falta de orden y limpieza o zona de trabajo. También puede haber caída, ¿no? De estos objetos. Siempre antes de realizar el izaje de cargas, hay que verificar, ¿no? Las eslingas, los aparejos, los grilletes, ¿no? Que estén en buen estado. Si uno de estos elementos no tiene las condiciones, sencillamente le das de baja a esos, se puede decir, aparejos y hacerle un cambio respectivo, ¿no? Eso de forma inmediata. O si no, sencillamente la actividad no se hace. También tenemos una causa por la capacitación incompleta del operador. Por eso es muy importante que este operador debe estar capacitado, ¿no? En toda su magnitud, se puede decir, ¿no? Bien, dice, hasta hace muy poco tiempo los cursos ofrecidos solo complementaban el requisito de la operación. Actualmente nuestra experiencia ha determinado la necesidad de implementar módulos, ¿no? De diagnóstico de falla y análisis de riesgos, ¿no? Para incrementar mayor conocimiento al operador, que les permita decidir situaciones críticas o elementos críticos antes de la ocurrencia del accidente. Pues es muy importante que este operador de la grúa esté capacitado, ¿no? Con sus cursos actualizados para poder analizar, ¿no? Los riesgos y no tener ningún incidente cuando realice estas operaciones de izaje. Bien, vamos a ver algunas instrucciones para el manejo de lo puente grúa, ¿no? También tenemos riesgos por contacto eléctrico, ¿no? Estos ligados con las partes en tensión de la máquina, con cables, interruptores y enchufes. El riesgo por el sistema de alumbrado, ¿no? En los cuadros eléctricos y con los conductores en mal estado. Si no existe toma de tierra o está desconectada. Cosa muy importante también que estos equipos hayan sido revisados por un técnico electricista, ¿no? Que han tenido el mantenimiento, ¿no? En el tiempo real. No siempre verificar por el especialista. Nunca manipular, ¿no? Especialmente la botonera o el ingreso, la fuente de energía que esté en mal estado, ¿no? Cables pelados, como se ve en la imagen. También tenemos los riesgos ergonómicos, ¿no? Ergonomía es respecto al levantamiento manual de cargas, posicionamiento, ¿no? O realizar actividades muy rutinarias. Ahí tenemos los riesgos ergonómicos, ¿no? Actividades repetitivas. Uno de ellos, por ejemplo, le dije, son posturas forzadas o esfuerzos excesivos, ¿no? Al eslingar las cargas se pueden provocar posturas incómodas y perjudiciales para la salud. Por eso es muy importante al realizar estas actividades tener una postura, se puede decir, ergonómica saludable, para no tener este tipo de riesgos. También vemos otra causa por falta de conocimientos generales, ¿no? La oscilación de la carga. Siempre cuando realices estas actividades, ¿no? De izajes, que la carga se pueda trasladar en forma, se puede decir, estática y no en movimiento, ¿ya? Porque si lo hacemos en movimiento, bueno, hacen o girar un péndulo, ¿no? Y pueden impactar con estructuras o otros objetos. Por eso lo más ideal es trasladar la carga en forma, se puede decir vertical, ¿no? 90 grados, eso es lo más saludable,
para que no haya este tipo de oscilaciones de carga, ¿no? Siempre que estén bien atadas en el centro de gravedad, ¿no? En el punto del centro de gravedad de la carga. Respecto a los factores mecánicos, ¿no? También es importante resaltar la falta del mantenimiento. Si bien no es un tema generalizado, se ha podido observar una falta importante de política de mantenimiento, ejecutándose solamente el mantenimiento correctivo. Lo ideal y lo más saludable en un puente grúa es realizar todos los mantenimientos posibles, ¿no? Realizar un mantenimiento preventivo, un mantenimiento predictivo y un mantenimiento correctivo, ¿no? También tenemos otro factor que es la ausencia de datos y conocimientos para el mantenimiento, ¿no? Se ha comprobado que la falta de historiales de reparación y muy especialmente la ausencia de manuales del fabricante, que son los que proporcionan la información para un correcto mantenimiento. Siempre deben tener esta información en el tiempo real, ¿no? Para, en caso de que haya un desperfecto mecánico, atacar directamente, se puede ir a la falla, ¿no? Directamente y tratar de solucionarlo lo más antes posible para poder realizar estas operaciones con todas las medidas de seguridad a fin de no tener ningún incidente. También tenemos otra de las causas, es por el mantenimiento no calificado, ¿no? Siempre se debe, dice, contar con los servicios de mantenimiento con conocimientos específicos para este tipo de reparación, o sea, por los especialistas, ¿no? Y que tengan una capacidad técnica suficiente, dado que una reparación de un equipo necesita contar, dice, con una serie de requisitos técnicos, tales como la realización de ensayos no destructivos, cálculos estructurales, los planes de soldadura, planos de soldaduras, y el conocimiento de los materiales. Eso es muy importante, ¿no? Para no tener incidentes en el caso que el mantenimiento no sea por especialistas, ¿no? O con los materiales adecuados. También tenemos otros riesgos por las malas condiciones ambientales, ¿no? Que pueden ser por excesivo calor o frío en los puestos de trabajo, por corriente de aire, ¿no? Por la radiación de calor de las máquinas, o por humedad demasiada alta o baja. Eso es muy importante, ¿no? El escenario debe tener condiciones ambientales saludables para poder realizar estas actividades, ¿no? De forma segura. Y siempre no nos olvidemos de inspeccionar el equipo antes de realizar estas actividades. Bien, también hay otros riesgos específicos, ¿no? Los que con mayor frecuencia se presentan en los trabajos realizados con grúas. Uno de ellos es la precipitación de la carga, o sea, caída, ¿no? Caída de la carga, ¿no? Por fallo en el circuito eléctrico, hidráulico, frenos, etcétera, por choque de las cargas o de las celingas contra un obstáculo, por rotura de cables o de otros elementos auxiliares, que pueden ser los ganchos o las poleas, ¿no? O por enganche o estribado deficientemente realizados. Según la imagen, ahí vemos, por ejemplo, una precipitación intempestiva de una carga. ¿A raíz de qué? Quizá no, porque los ganchos, poleas, no estuvieron de repente correctamente, ¿no? O la carga no estuvo bien asegurada, o el centro de gravedad no estaba en el punto adecuado, ¿no? Para el deslingado correspondiente. Por eso sucedió uno de los riesgos, la precipitación de la carga, ¿no? Hacia el piso. Dos, bueno, por golpes, bueno, estos son producidos por la carga durante la maniobra, o también por rotura de los cables en tensión. Tres, atrapamiento, ¿no? Entre elementos auxiliares, ya sea con los ganchos, con las eslingas, las poleas, ¿no? O por la propia carga. Por eso es muy importante no tener contacto directo con
con estos elementos cuando están en funcionamiento, ¿no? 4 es por contacto eléctrico, ¿no? Indirectamente, ¿no? Al entrar la carga a los cables en contacto con una línea eléctrica, ¿no? Son riesgos específicos durante la operación de izaje de cargas con el puente grúa. Y ahí podemos visualizar la imagen, ¿no? Que está el operador trasladando un componente donde se visualiza aparentemente que hay estructuras muy cercas, ¿no? O eléctricos, para que se vea un tablero. Bueno, según la imagen, según el ángulo. Estos escenarios para realizar el izaje deben estar limpios, que todo el entorno estar, los materiales, objetos bien ordenados, ¿no? Para poder tener una libre transitabilidad de la carga, ¿no? También tenemos otros riesgos, ¿no? Como las caídas a distinto nivel o caídas al mismo nivel, ¿no? Siempre, a veces el rigger es el que asciende, ¿no? A las partes, se puede decir, superiores para, se puede decir, atar la carga o el estribado. Entonces, es importante que este especialista como el rigger, si hace actividades, por ejemplo, sobre 1,80 metros, debe usar el arnés de seguridad y estar anclado, ¿no? Muy importante. Y bueno, también en cuestión de minería, trabajos en altura debe tener su petar, ¿no? El rigger debe tener estos formatos llenos por él y revisado por la supervisión. Y las caídas al mismo nivel, bueno, que suceden durante los desplazamientos requeridos, ¿no? Normalmente son por resbalones, ¿no? O tropezones. Y estos suceden cuando estás ya dirigiendo, ¿no? Dirigiendo la carga, o sea, más dicho, durante el traslado. Ahí podrían suceder caídas al mismo nivel. Pues es muy importante que el área, ¿no? Donde va a realizar la maniobra debe estar libre de esos objetos, ¿no? También tenemos otros riesgos, el contacto con objetos cortantes o punzantes, ¿no? Estos suceden durante la preparación o el manejo de las cargas. Otro riesgo, la caída de objetos, ¿no? Estos son producidos por el desplome de las cargas, especialmente cuando están mal apiladas. Los choques, igual, ¿no? Contra el material mal apilado, ¿no? Proyección de partículas, estas debidas a que durante el movimiento de las cargas se desprenden partículas adheridas a la misma. Y los sobreesfuerzos, ¿no? Siempre originados por la utilización del esfuerzo muscular en la preparación de las cargas. Nosotros, como trabajadores, no debemos levantar cargas, ¿no? Manuales mayores a 25 kilogramos para no tener un sobreesfuerzo, ¿no? Y tener algún incidente de esta naturaleza. Pasamos al siguiente tema, que es los responsables en maniobra de izaje, ¿no? ¿Quiénes son los responsables principales? Siempre tenemos al jefe del área, el operador de la grúa y el supervisor de seguridad. Son los tres, se puede decir, entes principales responsables para realizar una maniobra de izaje. La responsabilidad de jefe de área, número 1, es asegurar el entrenamiento, certificación y autorización de la operación de los equipos de izaje, ¿no? 2, asegurarse que el equipo garantice el uso para el cual fue diseñado. Ya los dije, ¿no? Si es una grúa de 25 toneladas, recuerden que solo puede cargar al 80% como máximo, ¿no? Para la cual fue diseñado, ¿no? Ese puente grúa. 3, verificar el cumplimiento de la inspección de preuso.
¿no? Realizado por el operador del equipo. Es muy importante, ¿no? Hacer un checklist, el antes de. Y 3, elaborar los permisos de trabajo, ¿no? Normalmente, ¿qué tipo de herramientas de gestión debe tener? Normalmente es el IPC continuo, ¿ya? El PETAR, ¿no? De izaje de cargas, un checklist de preuso, ¿no? Del equipo, tener disponible su certificado, ¿no? Que está habilitado como operador de puente grúa. Esos son los principales, ¿no? Herramientas de gestión que debe tener como jefe de área, ¿no? El operador de la grúa, igual, conocer y cumplir el procedimiento de trabajo. Participar en la capacitación y entrenamiento de izaje con grúas y equipos. 3, acatar la orden de parada de emergencia de cualquier persona de forma inmediata. Si algún colaborador observa, ¿no?, que está cometiendo un acto inseguro, ¿no?, al realizar la maniobra y que podría afectar, ¿no?, a personas o terceras personas en el entorno, sencillamente podría parar, ¿no?, el equipo de forma inmediata, y estos podían ser las órdenes de diferentes personalidades, ¿no? 4, siempre reportar, ¿no?, incidentes, anomalías del equipo antes de iniciar la maniobra. 5, operar los equipos bajo los parámetros establecidos por el fabricante. 6, verificar que los equipos de izaje y accesorios, como las eslingas, los estrobos, los guilletes, ¿no?, sean de la capacidad requerida para la carga a izar. Eso es muy importante, ¿no?, que tengan la capacidad suficiente. Responsabilidad del operador de grúa también es inspeccionar el equipo asignado al inicio de cada jornada de trabajo. Operar la grúa respetando la tabla de capacidad del equipo y la velocidad establecida para el área de la operación. Seguir los procedimientos adecuados al operar el equipo. Informar, ¿no? Informar, reportar de cualquier daño o anomalía que pueda afectar la operación y seguir las instrucciones del supervisor para proceder con lo necesario para la respectiva reparación. Planificar y documentar cualquier izaje crítico que se vaya a efectuar. El operador tendrá la responsabilidad por las operaciones que estén bajo su control. En caso, dice, de existir alguna duda en cuanto a la seguridad de la operación, el operador, ¿no?, tendrá la autoridad de detener, ¿no?, y rehusarse a manejar la carga hasta que las condiciones sean seguras. O sea, el operador no tiene el derecho a decir no ante un trabajo inseguro. Y por último, es el responsable de analizar el entorno para realizar la maniobra. Tiene que hacer una inspección, como le dije, de todo el entorno donde va a realizar las maniobras, ¿no? Por donde se va a trasladar la carga. Bien, esas son las responsabilidades del operador de la grúa. También hay una responsabilidad, ¿no?, del maniobrista o del rigger, ¿no? ¿Qué hace el rigger, no? ¿Qué responsabilidad tiene? Realizar el checklist de los aparejos de izaje. Es documentado. Es responsable del estrobamiento de la carga, ¿no?, y direccionamiento a través de señales. El lenguaje de gestos, ¿no?, mímicas. Mantener vigente el curso anual del estándar de grúa de izaje, ¿no? El maniobrista o rigger tendrá la responsabilidad por las operaciones que estén bajo su control. Igual, en caso de existir alguna duda en cuanto a la seguridad de la operación, el maniobrista o rigger tendrá la autoridad de detener y rehusarse a dirigir la maniobra hasta que las condiciones sean seguras, informando siempre a su supervisor. Esta persona debe estar debidamente entrenada y certificada por una empresa especialista en el rubro. Responsabilidad del rigger. También hay responsabilidad de los trabajadores, ¿no?, o terceras personas. Una de ellas es no ingresar ni cruzar por las áreas donde se realicen las maniobras de izaje,
¿no? Es una falta grave de ingresar, ¿no?, a la línea de fuego cuando se están haciendo las maniobras de izaje. Bien, ¿cuál es la responsabilidad del supervisor de seguridad y salud en el trabajo? 1, asesorar al jefe del área mediante capacitaciones, auditorías, inspecciones u otros a fin de minimizar los riesgos producto de los trabajos de izaje. 2, verificar el cumplimiento del procedimiento de trabajo seguro cuando sea oportuno, ¿no? O sea, el supervisor de seguridad verifica en campo que todo ese escenario sea en forma segura, ¿ya? A fin de evitar accidentes. Es el que te, ¿no?, ayuda a analizar los riesgos en tu área, ¿no? Estos riesgos deben ser como para ejecutar la tarea en un riesgo tolerable, ¿no? Si hablamos del hiper, estamos hablando del color verdecito, ¿no? En un nivel de riesgo bajo, según el IPC continuo. Vamos a ver la zona de la maniobra, ¿no? Se entiende por zona de maniobra todo el espacio que cubra el equipo para realizar el izaje y movimiento de la carga en su giro o trayectoria desde el punto de carga hasta el lugar de colocación de la misma. Esta zona deberá estar libre de obstáculos y previamente señalizada para evitar el paso de personal durante el tiempo que dure la maniobra. Realizar un izaje es un riesgo crítico. Caída de cargas, ¿no?, de alto tonelaje. Por eso es muy importante que todos los componentes a izar, ¿no?, siempre deben estar el escenario libre, ¿no?, libre de obstáculos. Y que ningún colaborador o trabajador se cruce, ¿no?, durante el trayecto de esta carga. Por eso es muy importante señalizarlo en toda su magnitud, se puede decir, ¿no? Toda su magnitud. Bien, vamos a pasar a los criterios para izaje críticos, ¿no? Como parte de la planeación debe establecerse si es un izaje crítico, ¿no? Cuando el izaje excede las 100 toneladas, ¿no? Izaje crítico considerado mayor a 100 toneladas, ¿no? 2, cuando excede el 80% de la capacidad indicada de las grúas. Normalmente toda carga debe estar, ¿no?, como máximo al 80%, ¿no?, de su capacidad. 3, pudiera provocar que se caiga la carga en tuberías o contenedores, unidades de proceso que contienen productos peligrosos. 4, pasa sobre áreas de trabajo activas, tales como edificios de oficinas o sobre vías de acceso público. Y por último, involucra más de una grúa. Todos estos parámetros son considerados como criterios para un izaje crítico, ¿no? Y ahí en la imagen estamos observando que están realizando esa maniobra de izaje con 2 puentes de grúa, por ejemplo, ¿no? No realizaron la maniobra de forma segura y vemos que ha sucedido un accidente, ¿no?, un incidente. La carga está inclinada, ¿no? No colocaron adecuadamente las eslingas o quizá por otro factor, ¿no? Me parece que también está a la intemperie este escenario, ¿no? Bien. También tenemos algunos requisitos de seguridad para grúas, ¿no?, según el anexo 1. Vamos a ver el tipo de la grúa, ¿no? Vamos a ver si cumple, ¿no?, estos requisitos, los requisitos indispensables. Por ejemplo, para el tipo de grúa, el puente grúa, no es requisito que tenga una bocina, por ejemplo, ¿no? No es requisito que tenga una alarma de retroceso, pero sí es un requisito indispensable que tenga la alarma de partida, ¿no?, o del movimiento. También es requisito tener un indicador de momento de carga,
es un requisito el limitador automático, la carrera del gancho. No es requisito tener un anemómetro. Velocidad del viento es el anemómetro. No es requisito, ¿no? Para un puente grúa. Sí es requisito que tenga este dispositivo de parada automática, ¿no? O parada de emergencia. No es requisito tener un inclinómetro. O sea, el nivel del piso, ¿no? Dado que estas grúas están instaladas ya en forma sólida, ¿no? Sus puntos de contacto son sólidos y ya están anivelados, ¿no? Por eso que no es necesario o indispensable tener un inclinómetro. Pero sí es un requisito tener su tabla de carga en castellano, ¿no? Eso sí, muy importante, del idioma al cual el operador maneja, ¿no? También es un requisito tener los manuales operativos en castellano, ¿no? O sea, el manual de funcionamiento del puente grúa. También es un requisito las señaléticas estén en castellano. Bueno, estamos en Perú, ¿no? También es un requisito la capacidad de carga marcada en la pluma. Ya lo vimos, ¿no? Dónde estaba colocada su capacidad máxima de la carga, ¿no? No es un requisito el cinturón de seguridad. No es un requisito el ropa. Pero sí es un requisito que tenga una baliza. Y muy importante también, requisito indispensable, ¿no? Sobre el sistema de emergencia, tener un extintor, ¿no? De tipo ABC, ¿no? De tipo ABC. Y que su capacidad de carga sea de 9 kilogramos, ¿no? Este extintor. Para actuar en forma inmediata en caso que suceda un amago de incendio. Entonces, esta tablita es respecto a los requisitos de seguridad para las grúas. En la otra tablita también vemos en el anexo 2 sobre la codificación de los elementos de izaje, ¿no? Para tecles, para el tínfor, para las eslingas, para los estrobos, para los grilletes y los pulpos, ¿no? Tenemos su abreviatura y luego, en función a la cantidad, le vas colocando los números. Por decir, ¿no? En la empresa tengo 12 tecles, ¿no? Mi empresa, imaginemos que se llama Confipetrol, ¿no? Las siglas serían, ¿no? CFP, rayita, ¿no? En el caso de los tecles, TEC, ¿no? Y el número sucesivo, ¿no? 01, 02, 03. Y así es muy importante tener toda la codificación de los elementos. Ahí tenemos esto, las abreviaturas, ¿no? Para estos elementos de izaje, ¿no? Para tecles TEC, para el tínfor TIR, para las eslingas ESL, estrobos EST, para los grilletes GRI y para los pulpos PUL, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo cómo codificar estos elementos de izaje. También vamos a ver acá una tablita sobre los requisitos, ¿no? Del equipo para los operadores y riggers. Este cuadrito, bueno, son las exigencias acá en la compañía, ¿no? De MSP, Minera Chinalco, Perú, ¿no? A la cual actualmente estoy elaborando. Bien. Como equipo, para el puente grúa, ¿no? Para el grupo estacionarios y para la familia grúas aéreas, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para estos equipos? No deben tener una antigüedad mayor a 5 años. 2, deben tener una aprobación interna, ¿no? De la compañía. 3, los requisitos de ingeniería. 4, los requisitos de seguridad. 5, el periodo de las inspecciones, ¿no? 6, su certificación anual debe contar. 7, sobre el análisis de gases. 8, la inspección de ganchos. 9, su plan de mantenimiento. Y por último, el permiso de ingreso, ¿no? Esos son los requisitos indispensables
para que pueda operar una grúa en la compañía. También tenemos los requisitos para ser un operador, ¿no? Para nivel 1 y nivel... Para nivel 1, ¿no? Que el operador tenga su experiencia superior a 2 años, ¿no? Y la vigencia de su certificación no debe ser también mayor a 2 años. Debe tener una capacitación específica en el equipo. Debe pasar un examen médico y psicológico y un examen de trabajo en altura, ¿no? Estos son los requisitos para los operadores de nivel 1. El requisito para rigger, ¿no? Tenemos el rigger básico, que es de 1 año de experiencia y solo realiza izajes no críticos, o sea, solo hasta 30 toneladas, ¿no? Y debe tener su certificado. El rigger, ¿no? Avanzado, debe tener 3 años de experiencia, ¿no? En izajes críticos, superiores a 30, realizar izajes superiores a 30 toneladas, debe tener certificado y contar con capacitación en accesorios específicos. Bien, estos son los requisitos para rigger básico y rigger avanzado. Bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver sobre el peso de cargas, ¿no? ¿Cómo determinar el peso de cargas? Esto se determinará antes de comenzar el trabajo por medio de alguno de los siguientes métodos. Número 1, por planos del fabricante o placa de características. Por ubicación verificada en el lugar de trabajo. Por medio de dinamómetro calibrado, ¿no? Ahora vamos a pasar a la siguiente. Podemos visualizar acá el peso de la carga, ¿no? Entonces la carga de trabajo es siempre la suma de los pesos de todos los componentes suspendidos en la pluma. ¿Y qué incluye? Número 1, el peso de la carga. 2, el peso del bloque, del gancho y del cable suspendido. 3, el peso de las eslingas, los estrobos, los grilletes, las argollas. El peso de los balancines o repartidores de carga. El peso del plumín, en el caso sea necesario. Y todo elemento auxiliar que, ¿no? Pendan de parejos de izaje. Ahí podemos visualizar entonces en el lado derecho la descripción, ¿no? Imagen, ¿no? Entonces, para determinar el peso de la carga es la suma, ¿no? De todos esos elementos, ¿no? Como el peso de los aparejos, ¿no? El peso de la viga del levante y el peso de la carga, ¿no? Toda esa suma de pesos es el peso de la carga neta. Capacidad de la carga. Es el peso estimado de la carga, ¿no? El peso neto de la carga, más el peso de accesorios de la carga, más el peso de ganchos de la grúa y el peso de otros accesorios. La capacidad de carga, según la tabla de valores de la grúa, ¿no? B. El porcentaje de la capacidad de la carga de la grúa sería A entre B, ¿no? Entonces, el porcentaje de capacidad de carga será siempre menor al 80%. El 80%, ¿no? Ya lo dije, si una grúa es de 25, como máximo la carga sería de 20 toneladas, ¿no? 20 toneladas. Muy importante. Cada equipo de izaje deberá tener rotulado la capacidad de carga máxima de trabajo. No se deberán usar grúas sin un sistema físico de bloqueo que incapacite y aísle su capacidad de caída libre. No se operará ningún equipo de izaje cuyo gancho no cuente con lengüeta de seguridad para prevenir la desconexión de la carga. Los ganchos de las grúas no deben ser pintados a fin de detectar fisuras o deformaciones. Todos los equipos de izaje móviles de más de 20 toneladas deben estar provistas de control de límites
de izaje, o sea, el limit switch. Bien, eso es como una recomendación para realizar izajes de forma segura. Acá tenemos el bloque de detección del carro, ¿no? Podemos visualizar, está el bloque de detección de soldado a la viga y junto al riel, ¿no? Que está junto al riel. Y en la parte inferior vemos el bloque de detección de la rueda. Está en la pista de desplazamiento, ¿no? Esos son los bloques de detección del carro, ¿no? El carrito es el que traslada la carga, ¿no? Vamos también a determinar el centro de gravedad, ¿no? De la carga. Antes de que una carga pueda ser izada, con seguridad su centro de gravedad, o sea, la CG, debe ser localizado, ¿no? Adicional, el CG de una carga debe ser conocido con el fin de izar la carga a cierta altura, a determinado ángulo, con respecto a la horizontal. En objetos que tienen forma y composición uniformes, ya sean tubos y vigas, no existe ningún problema en determinar dónde descansa el centro de gravedad, ya que lo hace exactamente al centro de la carga. Por ejemplo, si la carga, ¿no? En este caso de un tubo, midiera 12 metros, el centro de gravedad sería a 6 metros. Si, ¿no? En otro ejemplo, por ejemplo, una viga midiese 9 metros, el centro de gravedad estaría ubicado a 4,5 metros, ¿no? Pero también se ha observado cargas amorfas o no uniformes que presentan un problema diferente, ¿no? Entonces, en este caso, el ingeniero de izaje deberá determinar lo siguiente antes de izar la carga, ¿no? Número 1, el ángulo inicial de izaje, o sea, la carga nivelada o inclinada para recoger la carga. Y 2, cómo estorbar la carga de tal manera que el izaje se mantenga de forma estable. Por eso es muy importante determinar el centro de gravedad para hacer la colocación de las eslingas y poder hacer el izaje. Acá tenemos tres imágenes. En la primera, por ejemplo, vemos que tiene 4 puntos, ¿no? 4 puntos o 4 eslingas atravesando un motor, ¿no? Ahí hay un ángulo, por ejemplo. En la imagen derecha superior es un izaje con 2 eslingas, pero están en forma vertical, ¿no? O sea, 90 grados. Igual en la parte inferior, ¿no? Ahí se puede visualizar también que el operador de la grúa está con su control de mandos conectado, ¿no? Mediante el cable, ¿no? Actualmente se ha visto operaciones de izaje ya con control remoto, ¿no? Con control remoto, que es más saludable, ¿no? Porque puede el operador de grúa tener un mayor ángulo de observación en el trabajo. Esas son las tres imágenes que se ha podido observar. Bien, entonces, según el PPT, acá vamos a observar o distinguir el ángulo medido de la línea horizontal de la carga y la eslinga, ¿no? Normalmente los izajes se hacen de forma vertical, ¿no? Donde la carga es igual al peso, ¿no? Por el ángulo, ¿no? El peso de la carga, ¿no? En la segunda imagen estamos observando que ya son cargas con ángulo, en este caso, de 45 grados, ¿no? Entonces, el peso de la carga es el peso, ¿no? Ya dividido entre un factor, ¿no? En este caso, de 1,08, ¿no? Para ángulos de 120 grados es el peso, ¿no? De la carga ya entre 2, ¿no? Es la carga neta. Para ángulos de 60 grados ya sería el peso, ¿no? Entre 1,5, ¿no? Este factor de 1,5. Y para cargas, ¿no? De 90 grados, que según esto se observa, ya sería entre factor de 1,41, ¿no? Entonces,
Eso es para determinar la carga en función cuando tenemos eslingas, ¿no? Y están formando un ángulo. Entonces, la colocación de conectores a la carga, ¿no? Eslingas. Entonces, vamos a determinar la tensión de la eslinga. La tensión de la eslinga es igual al peso de la carga por el factor del ángulo entre el número de eslingas, ¿no? Y ahí vamos a ver un pequeño cuadrito, ¿no? En la parte derecha. Entonces, para una mayor seguridad, no se deben usar eslingas con ángulos menores a 45 grados, ya que a menor ángulo, la tensión crece y el peligro de falla de la eslinga aumenta, ¿no? Entonces, vamos a ver la tensión de la eslinga. Cuando está a 90 grados, bueno, el factor del ángulo es 1, ¿no? Normalmente. Cuando está a 85, ya aumenta este factor, o sea, 1.03003. Cuando el ángulo de la eslinga es 80, sería 1.015. Cuando el ángulo de la eslinga sea 75 grados, el factor del ángulo será 1.035. Cuando el ángulo, vamos a ir a la parte final, cuando el ángulo sea de 50 grados, el factor del ángulo sería 1.305. No es recomendable, entonces, según la teoría, que el ángulo sea 45 grados. Tiene que ser mayor para que el factor del ángulo no aumente, ¿no? Bien, entonces hemos llegado, ¿no?, al módulo 1. Posteriormente vamos a retomar entonces el módulo número 2. Hemos concluido entonces el primer módulo. Nos estamos reencontrando en el módulo siguiente. Gracias.